Buenos días para todos, feliz sábado. Damos muchas gracias a Dios de estar aquí en esta mañana. La iglesia se ve bonita desde aquí. Muchos hermanos que han venido. Le estamos invitando. Les vamos a recordar, el día 1 de diciembre comenzamos una semana de oración a las 8. Vamos a tener una cajita de peticiones aquí. Traigan sus peticiones, no se queden en su casa, es el mejor momento. Vamos a estar todos aquí y vamos a participar, hermanos, al final. Me están recordando que el jueves, el Día de Acción de Gracia, todo el que quiera venir, vamos a hacer aquí una comida, vamos a compartir con los hermanos. Dice la hermana Miriam que todo el que pueda que haga un platico, algo de su país, alguna comida que sea saludable, sana, y compartir todos juntos aquí. Vamos a estar aquí a las 6 de la tarde, me están diciendo que a las 6 de la tarde no se anunció. Vamos a tener un programa de agradecimiento aquí en la iglesia y después vamos a participar de algo de comida. Vamos a hacerlo temprano, no muy tarde, para no comer muy tarde, porque eso romperíamos la reforma pro salud. Entonces le estamos invitando, hermanos, vengan, estén con nosotros aquí. Esta es una celebración que se hace en Estados Unidos. Los padres peregrinos, cuando vinieron huyendo de la iglesia católica de Europa, hubo mucho frío, no tenían comida, aparecieron unos pavos, comieron, por eso se hace el pavo en Thanksgiving. Y como agradecimiento se marcó el último jueves de noviembre de cada año, que se iba a hacer de acción de gracia, por agradecimiento a Dios por haberlos cuidado y haberlos traído a tierra de libertad. Esto no es una fiesta pagana, no es una fiesta que tiene que ver nada con la iglesia católica, es una celebración de agradecimiento a Dios por haber traído a la iglesia perseguida en Europa a tierras de libertad. Entonces le invitamos a todo el que quiera venir, que esté aquí con nosotros. Y sabemos que todos tenemos mucho que agradecerle a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. No vamos a asar pavo. Vamos a las 6. El jueves, sí. Vamos a estar aquí a las 6 de la tarde. El agradecimiento. Un servicio de agradecimiento, quizás de media hora, donde demos testimonio. ¿Cuánto nos tenemos que agradecer a Dios por habernos traído a este país? Los que hemos sido perseguidos en otros, como mi familia, nosotros, muchos otros que no fueron perseguidos, pero en este país conocieron el mensaje de la verdad presente y por eso están aquí con nosotros hoy y queremos darle gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos, le estamos invitando, la iglesia en este mes vamos a tener varias actividades y le estamos invitando, el día 6, 7 tenemos al pastor enamorado aquí con nosotros, le invitamos también, traigan hermanos, traigan personas, traigan visitas que van a ver en la actualidad, van a ver temas de actualidad de verdad presente que nos van a decir exactamente el momento donde estamos viviendo. Por eso le estamos invitando a todos. Antes de abrir la Biblia, quiero dar la bienvenida a todos, también a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor les pueda bendecir ricamente por estar en conexión con esta iglesia. Nos estaban escribiendo de Argentina, un señor que se llama Raúl, y su esposa nos están viendo de Argentina. Si están todavía ahí, que el Señor les pueda bendecir ricamente y que hagan de esta su iglesia del aire, para que puedan participar de todo lo que transmitimos aquí y que puedan también ser edificados con la iglesia física que tenemos aquí. Y que un día nos podamos conocer en el reino de los cielos, ¿por qué no? Qué bueno sería que cuando estemos allí, que va a ser así, van a haber hermanos que se van a acercar. Oye, nosotros lo escuchábamos a ustedes de Perú, de Argentina, de Chile, de varios países que sabemos que ven nuestra programación. Y un día nos vamos, aunque no nos conozcamos físicamente aquí, sí nos vamos a conocer en el cielo. Y eso va a ser una gran sorpresa para nosotros, que podamos conocer hermanos de muchas partes del mundo, donde allí llegó nuestro mensaje. Vamos entonces a orar, el que pueda ponerse de rodillas. A mí siempre me gusta orar y pedirle a Dios que sea nuestro maestro. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por el cuidado que has tenido con nosotros hasta aquí. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra. Te imploramos que tú seas nuestro maestro. Ayúdanos para que tu palabra, mi Dios, pueda trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones y pueda ayudarnos, Señor,
para nuestra preparación para el encuentro personal contigo. Rogamos ahora abrir tu palabra, Señor, que tú seas nuestro Maestro y tu Espíritu sea quien nos ayude a que tu palabra pueda transformar nuestras mentes, nuestras vidas, y podamos, Padre Celestial, ser santificados por la obediencia, mi Dios, a ella. Quédate con nosotros ahora, sé con los niños, sé con los mayores, que podamos, Señor, estar atentos a cada mensaje que tú nos traes en esta mañana. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que seamos susceptibles a la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos muchas gracias. Amén. ¿Se puede poner aquí, Sansé? Vamos a quitar esto. ¿Ahí ven mejor? ¿Los que están en este lado? Sí. Vamos a hablar de la última batalla que nos espera a nosotros. El tiempo de angustia. ¿Por qué digo la última batalla? Porque después de esa vamos a estar de fiesta 1000 años. O sea, yo no veo la perspectiva de un momento tan difícil ahora, sino lo que nos va a proyectar, que vamos a estar 1000 años de fiesta en el cielo. Y después vamos a regresar a esta tierra y vamos a repoblarla y vamos a cumplir con el propósito que Dios tenía, ¿para qué? Para el ser humano cuando lo creó. O sea, el ser humano no fue creado por gusto. El ser humano no fue creado porque Dios se antojó. El ser humano fue creado con un propósito. El pecado entró y ese propósito se quiso con el pecado, se quiso romper. Pero a través del Evangelio, a través de Cristo, Dios le da al hombre, ¿qué cosa? Una nueva oportunidad. Pero antes de llegar allí, tenemos que pasar por la última gran batalla. En el libro de Daniel, capítulo 12, ¿cuántos trajeron Biblia? Todo el que trajo Biblia, vamos a abrirla. Aunque está puesto ahí el versículo, vamos a usar la Biblia. Y en Daniel, capítulo 12, quiero hacer resaltar algo. Daniel, cuando fue escrito originalmente, no tenía número. O sea, el capítulo 11 y el 12 era ¿qué? Era todo unido. Los capítulos se dividió luego para que nosotros pudiéramos estudiar más fácil la Biblia. Pero cuando está en el original, allí no había capítulo ni versículo. Los capítulos y versículos se le añadieron después a la Biblia para que pudiéramos entenderla. Y en Daniel capítulo 12 dice, en aquel tiempo, viene hablando del capítulo 11, donde va a haber una guerra entre el rey del norte y el rey del sur. El papado va a estar envuelto en eso, luchando contra la bestia que salió del abismo. Dice que en el versículo 45 de Daniel 11, plantará sus tiendas de su palacio entre los mares, o sea, en el mundo entero. En el monte glorioso, hemos explicado aquí otras veces qué cosa es el monte glorioso, que es el pueblo de Dios de los últimos días. Y Estados Unidos primero y después el pueblo de Dios. Y santo, o sea, el papado va a controlar ¿qué cosa? El mundo entero. Y dice que en ese tiempo, donde esté el papado tomando el control del mundo entero, se va a levantar ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones, pero en aquel tiempo, fíjense, no de aquel tiempo, en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, serán salvados todos los que de tu pueblo se hayan escritos en el libro, dice mi versión. Me gusta esta versión como lo dice. Dice, pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hayan escritos ¿en qué? En el libro.
¿En qué libro? En el libro de la vida. O sea, viene un tiempo de angustia, viene un nuevo orden mundial donde el papado, la bestia de Apocalipsis 13, va a tomar el mundo entero, pero va a haber un pueblo que van a ser salvados en ese tiempo, no del tiempo. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay iglesias que enseñan que antes de que llegue la gran tribulación de Daniel 12 o de Mateo 24, el pueblo de Dios no va a estar en la tierra. O sea, el pueblo de Dios va a ser salvado de ese tiempo. Nosotros, la iglesia, no va a ser salvado del tiempo de angustia, sino va a ser salvado ¿dónde? En el tiempo de angustia. ¿Entendemos lo que dice la Biblia? ¿Cuándo va a ser esto? Quiero que lean conmigo y pongamos atención, hermanos, porque en ese en el acontecimiento de ese tiempo de angustia van a haber sucesos que yo quiero aclarar en esta mañana. Dice aquí, cuando Él, Cristo, dice Daniel 12, se levantará Miguel. Cuando Cristo abandone el santuario. ¿Cuándo entró Cristo en el santuario? No al lugar santísimo, al santuario. Vamos un momentico a Hebreo. Vamos un momentico a Hebreo, capítulo 9. Entonces lo estaba enseñando al hermano Julio. En el libro de Hebreo dice cuándo Cristo entró en el santuario. Hebreo 9:12 dice, y no por medio de sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, ¿dónde? En el santuario. Mi Biblia dice santuario. Hay Biblia que dice lugar santísimo, la mía dice santuario. O sea, cuando Cristo subió al cielo, no subió al lugar santísimo. ¿Fue a dónde? Al santuario. O sea, el santuario tenía dos lugares, lugar santo y lugar santísimo. Cristo cumplió todo lo que tenía que ver con la fiesta de la expiación del pecado. Cristo murió fuera del campamento, como moría el corderito fuera del santuario. Cristo pasó por el lavacro, pasó por todos los pasos que había en el patio del santuario, y cuando muere, o sea, cuando la víctima moría, tenía que ser su sangre llevada ¿a dónde? Dentro del santuario. ¿Entendemos? O sea, ¿cuándo cumplió esto Cristo? Cuando Él ascendió. Ahora, al final de la historia, o sea, al final de la obra hecha a favor del hombre, Cristo tiene que salir ¿de dónde? Del santuario. Ahora, cuando Cristo sale del santuario, ¿qué se termina? Dice aquí. Cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deberán vivir sin intercesor. ¿A qué fue Cristo al santuario? ¿A interceder por quiénes? Solamente por los justos. Todavía Cristo estaba metido ¿entre quién? Entre Dios y la humanidad. Pero ya cuando Cristo salga del santuario no va a haber nadie que va a estar entre Dios y ¿quién? Y la humanidad. No solamente sobre Dios y los justos, sino entre Dios y ¿qué? Y toda la humanidad. Dice aquí. En ese tiempo terrible, ¿cómo le llama la hermana de Guay? A la salida de Cristo del santuario. Tiempo terrible. Ahorita vamos a ver por qué es un tiempo terrible que Cristo salga del santuario. El tiempo ese después que Cristo sale del santuario. En ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del Dios santo, de un santo Dios, del santo Dios. Nada refrena ya a los malos. ¿Quién es el que todavía está refrenando a los malos hoy? El Espíritu Santo. Fíjense, todavía el Espíritu Santo está refrenando a los malos y estamos viendo desastres naturales terribles. Estamos viendo una inmoralidad sin precedentes. Estamos viendo un descontrol en los gobiernos que nunca lo habíamos visto. Estamos bajo la amenaza de guerras nucleares. Esta semana que pasó, todo lo que estamos viendo es nada que nos dé una perspectiva de un mundo mejor. Pero todavía, ¿Cristo está dónde?
intercediendo. Oigan qué va a pasar. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. ¿Cómo le llama la hermana de Guay a los que no quisieron obedecer el Evangelio? La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de ¿qué? ¿Cómo se le llama al tiempo que está Cristo en el santuario? Tiempo de gracia, tiempo de oportunidad. Dice aquí, el Espíritu de Dios al que se opusieran obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Esto lo resalté yo, no le manejo. Dice, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de ¿quién? Hermano, cuando Cristo salga del santuario, por eso la hermana igual le llama un tiempo terrible. La humanidad va a quedar en manos de ¿quién? El cual asumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación, ¿cómo le llama ella? Final. ¿Quién traerá la tribulación final? Primero Satanás, pero vamos a ver ahorita, porque no solamente Satanás, va a haber una combinación de fuerza. Por eso la hermana igual le llama tiempo terrible. Por eso la Biblia dice tiempo de angustia cual nunca ¿qué? Cual nunca hubo. Dice aquí, como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente ¿sobre quién? Sobre Jerusalén. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Cuando Cristo salga del santuario. Las pasiones humanas, ¿qué va a pasar con ellas? Van a ser sueltas. Un presidente como Putin, que todavía el Espíritu Santo lo frena, le va a decir, rienda suelta. Los presidentes de Estados Unidos también, no crean que somos santos aquí. Todo el que no esté protegido y guardado por la obra del Espíritu Santo en su vida, teniendo el sello de Dios, va a ser un juguete en las manos de ¿quién? Hermano, imaginemos ese momento. ¿Qué va a pasar con las familias? ¿Qué va a pasar con los hermanos de iglesia que uno tenga el sello de Dios y el otro no? Analicemos qué va a pasar. Viene una crisis tremenda. Apocalipsis 22:11. Y guarden este texto bíblico ahorita ahí. Ahorita vamos a ver por qué le digo guárdenlo. Apocalipsis 22:11. ¿Qué se dirá? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese ¿qué? Todavía. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, aquí el hermano Güey vuelve a poner cuándo es que va a ser el final. Fíjense. Primero, Cristo tiene que salir del santuario. Pero ella dice, esto va a coincidir ¿con qué? Con la terminación del mensaje del tercer ángel. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más ya por ¿quiénes? Por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Habrá recibido ¿qué? La lluvia tardía. ¿Qué es lo que prepara al pueblo de Dios para que pase por ese tiempo de angustia? Tener la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía? Ahora, tendríamos que preparar un tema, cuándo se recibe la lluvia tardía y cómo la recibimos y qué características tenemos que tener para recibir la lluvia tardía. No todos los que están en la iglesia van a recibir la lluvia tardía. No todos los que vienen a la iglesia van a recibir la lluvia tardía. ¿Ustedes saben eso? No todo el que se ha bautizado en la iglesia va a recibir la lluvia tardía. Aunque Dios no tiene preferidos, sí va a hacer ¿qué cosa? Diferencia entre el justo y el injusto.
entre el que le obedece y el que no le obedece. Dice aquí, el pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tal día, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. ¿Qué nos prepara para la hora de prueba? La lluvia tardía. ¿Será importante tener la lluvia tardía? Ahora, ¿nosotros hoy podemos tener la lluvia tardía? Bueno, primero tenemos que tener la lluvia ¿cuál? Temprana. La lluvia temprana es la que prepara nuestro corazón y lo convierte y lo transforma. ¿Será que un inconverso puede estar en la iglesia adventista bautizado? Sí. La lluvia temprana es la que prepara nuestro corazón y lo habilita para que sea sumiso a la obra del Espíritu Santo, y Dios, después de haberlo transformado, cuando llegue su momento, puede llenarlo ¿de qué? Del Espíritu Santo y darle la lluvia tal día. Sigue diciendo aquí. Los ángeles, el pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tal día, el refrigerio de la presencia del Señor, y estarán preparados para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. ¿Para qué los ángeles van y vienen de acá para allá en el cielo? ¿Para qué ustedes creen que van? Y está buscando. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue a nacer? ¿Qué hicieron los ángeles? Vinieron del cielo y buscaron en todo Jerusalén, donde quiera, buscando ¿qué? A ver si había alguien que estuviera. Los ángeles de Dios están haciendo una obra tremenda con nosotros hoy. Hay veces que sentimos deseo de orar. ¿Saben quién propone eso a nosotros? No sé ustedes, pero hay veces que yo estoy en lugares y me da deseo de orar. Hay veces que el Espíritu Santo contriñe mi mente, mis pensamientos, y me lleva a que reflexione sobre algunas cosas que he hecho. O sea, esa es la obra que está haciendo ¿quién? El Espíritu Santo, tratando de sacar de nosotros ¿qué? El pecado, y destronar del alma a esos enemigos que tenemos dentro. Pero eso ahorita va a parar, eso se va a acabar. Dice aquí, los ángeles van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel regresa de la tierra y anuncia que la obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos con gran voz y dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas, mientras él anuncia en un tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo aún. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. ¿Cuándo es eso? ¿Cuando Cristo viene por segunda vez? Eso es en el santuario. Hermano, por eso es tan importante que nosotros vivamos de acuerdo a la luz que hemos tenido. Porque esto va a suceder sin nosotros estar presentes. Esto va a suceder aparentemente, este mundo soñando, ¿saben con qué? Con prosperidad. Eso va a suceder todavía con este mundo cuando las cosas no estén ¿qué? No estén tan malas. Se van a poner malas a partir de ¿qué? A partir de ahí. Dice aquí, el que es injusto sea injusto. Cada caso ha sido preparado para muerte, para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos, ¿cómo está? Completo. ¿Tiene Dios que completar un número? Dice Pablo a Timoteo: no dejes que nadie tome tu ¿qué? Hay una corona que Dios ha hecho para ti, pero si tú la desprecias, Dios se lo va a dar ¿a quién? Se lo va a dar a otro. Para todos los que estamos aquí en esta mañana, Dios nos está dando la oportunidad de que ¿qué? De que tengamos nuestra corona. Pero ese ofrecimiento Dios no lo va a hacer todos los días. Va a llegar un momento que ese ofrecimiento se va a parar. Dice aquí, el número de sus súbditos está completo. El reino del señorío y la majestad de los reinos debajo del cielo, de todo el cielo, van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Después de esto, cuando, fíjense, Cristo sale del santuario, ¿y qué comienzan? Fíjense, Satanás queda libre para hacer lo que él quiera, pero aparte de eso, también van a estar cayendo ¿qué cosa? Las plagas.
O sea, es una combinación, hermano, que de este mundo va a quedar muy poco. ¿Ustedes se imaginan que Satanás suelte las bombas atómicas que hay en este mundo? ¿Cuántas personas van a quedar? Muy pocas, ¿verdad? Yo estaba oyendo un comentarista ayer que dice que en Rusia hay bombas atómicas solamente que si se sueltan todas, se extermina la humanidad. Solamente la que tiene Rusia. Ahora, aparte de Rusia está Alemania, está España. Hay muchos países europeos que tienen bombas atómicas. Está Estados Unidos, que es el segundo que más tiene. Ahora, ¿qué pasaría tras un ataque nuclear? ¿Qué pasaría cuando eso sucede? Cuando Dios deje de interceder por la humanidad. Ahora vienen las plagas. Vamos a ver las plagas. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. 14 al 20. Se acaba el mensaje de los tres ángeles, que es Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y al 13. Y ahora viene la tierra a hacerse ¿qué? Cegada. Pero esta ciega no es para llevarse al pueblo de Dios. Yo era de los que pensaba que esta ciega era Cristo viniendo por segunda vez. No. Oigan, ¿qué va a pasar con la ciega? Apocalipsis 12, 14. Digo, 14, 14. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano, ¿qué tenía? Afilada. ¿Símbolo de qué? De juicio. Fíjense, esto no es la venida de Cristo a salvar a su pueblo. Es una hoja aguda ¿para qué? Para tomar venganza de ¿quiénes? De los que no quisieron obedecer el Evangelio. Fíjense, Cristo ahora es Salvador, pero ahorita va a ser ¿qué? Va a ser vengador. Y nosotros tenemos en perspectiva un Dios que es amoroso y que Dios nos va a salvar y que Dios nos va... Y nosotros vivimos una vida cristiana light, sin compromiso. Y hay veces que se nos olvidan estos pasajes de la Biblia. La perspectiva que tenemos delante de nosotros, primero, cuando Cristo salga, Satanás queda a sus anchas, puede hacer lo que él quiera. Pero aparte de eso, está la amenaza de ¿qué? De que los juicios de Dios van a caer en forma de 7 terribles plagas. Versículo 15. Del templo salió un ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra, ¿cómo está? ¿Quiénes están maduros? Los impíos. Maduraron en rebelión contra Dios y ahora le llegó el momento de ¿qué? De pagar por lo que han hecho. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del santuario. O sea, todos los acontecimientos finales están relacionados ¿con qué? Con la obra que Cristo está haciendo en el santuario. Por eso es tan importante que nosotros hoy vivamos una vida de acuerdo a ¿qué? A lo que Dios dice en su palabra. Salió otro ángel del santuario teniendo también una hoja afilada, y salió del altar otro ángel que tenía potestad sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoja afilada diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña en la tierra y echó las uvas en el gran lagar del furor ¿de quién? De Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, porque su distancia de 1600 estadios. O sea, aquí presenta un juicio que terrible cuando Cristo salga del santuario. Lo único que nos separa a nosotros de ese juicio es el sello de Dios. Y todo esto va a terminar o comenzar ¿cuándo? Cuando Cristo salga del santuario. ¿Deberíamos aprovechar cada instante que Cristo está en el santuario? ¿Deberíamos estar comprometiéndonos más con Dios? ¿Deberíamos estar sometiendo nuestros planes a los planes de Dios hoy?
Deberíamos estar más interesados en la salvación de nuestros familiares hoy que en nuestros propios planes personales. Esto es un juicio, hermano. Esto está muy cerca de nosotros. Por todas las señales que estamos viendo, esto está cerca. Dice capítulo Apocalipsis 15, 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, porque en ellas se consumaban ¿la qué? La ira de Dios. Aquello era el principio. Ahora vienen ¿qué cosa? Las 7 plagas. No vamos a leer las 7 plagas solamente. Quiero darle la introducción de qué va a pasar aquí. Va a haber un grupo especial. Ojalá y en ese grupo especial estemos ¿quiénes? Estemos nosotros. Fíjense, Dios no deja este mundo sin esperanza. Dios le está diciendo a esta última generación: vi también como un mal de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre, que estaban en pie sobre el mal de vidrio, ¿con qué? Con arpas en las manos. O sea, va a haber un pueblo que va a ser ¿qué? Que va a ser victorioso. Satanás le hace creer a muchos que no se puede obtener la victoria. Pero aquí vemos que si hay un pueblo que obtiene ¿qué? Que obtiene victoria. ¿Se han puesto a pensar que tú puedes ser de ese pueblo? Satanás te dice: no, esa victoria es para otro. No, hermano, esa victoria puede ser ¿para quién? Para ti, si tú la preocupas, si tú la procuras. Y ahorita vamos a ver cómo se procura. Dice aquí, estos cantaban el cántico ¿de qué? De Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero tu camino, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuándo todas las naciones adorarán a Dios? Pregunto. Ustedes saben que todos los que se mueran aquí en el tiempo de angustia, van a volver a resucitar o se van a volver a levantar. ¿Cuándo? Después de los 1000 años. Y van a caer delante de Cristo cuando Cristo sea coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y van a reconocer que Dios es justo. Y que ellos se perdieron, ¿por qué? Porque quisieron. Porque escucharon el mensaje de salvación, pero no estaban dispuestos ¿a qué? A someterse. Hermano, qué triste será para los adventistas, nosotros que hemos escuchado esto quizás en esta mañana, que cuando nos levantemos veamos la santa ciudad y nosotros estamos fuera. ¿Usted se ha puesto a imaginar eso? ¿Y usted esté fuera? Por eso dicen los santos, todos se van ¿a qué? Antes de nosotros ser, el ser humano ser castigado con la última destrucción final, Dios le va a hacer juicio, pero un juicio donde puedan reconocer que Dios fue justo y que fueron tus propias decisiones las que te llevaron a estar fuera. Fueron tu propia determinación a no ser fiel a Dios cuando Dios te hacía el llamado y te dejaste engañar. ¿Por qué? Por Satanás. Muchas veces hemos hablado, aquí hablamos el sábado, cómo Satanás tiene engañado a la gente con el teléfono. Cómo los tiene entretenido perdiendo el tiempo ahora que está Cristo en el santuario, haciendo la última obra por la humanidad, y nosotros estamos ¿qué? Perdiendo el tiempo en cosas que nos entretienen. Porque necesitamos dopamina para el cerebro y nos olvidamos que ¿qué? Que nuestro destino eterno se está decidiendo ahora y cuando se acabe, se terminó. No hay más. Es como cuando estás haciendo algo y piensas que nadie te va a descubrir y todo se descubre y dice: ah, se terminó, ya, pasó. Hermano, así va a pasar con muchos. Quiera Dios que nosotros seamos ¿de quiénes? De los que hayamos alcanzado la victoria sobre el mal de vidrio. Y estemos allí, alcancemos la victoria sobre la bestia, su marca, su número y su imagen. Quiera Dios que seamos de eso. Dice aquí: después de estas cosas miré aquí, fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Y del santuario salieron 7 ángeles que tenían ¿qué?
Y del santuario salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. O sea, el Dios amante que tenemos hoy va a dejar de hacerlo. El Dios hoy que nos invita constantemente, que está dispuesto a perdonarnos, ahorita esa hora va a terminar. El santuario se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumasen las 7 plagas de los 7 ángeles. El santuario se va a cerrar, se llena de humo, nadie entra, nadie sale, y no sale más nada. Allí sale ¿qué cosa? Los 7 ángeles salen con las plagas y no se vuelve a abrir. ¿Allí hasta cuándo? Hasta que la última plaga, que es la segunda venida de Cristo, que se lleve a su pueblo, entonces vamos a ¿qué? Vamos a entrar allí y le vamos a volver a adorar. Pero para eso tenemos que prepararnos. Dice aquí la hermana de White, un solo ángel dio muerte a los primogénitos de Egipto. ¿Cuántos ángeles? Uno solo. Y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar el censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los malvados, los ángeles malos, cuando Dios se lo permita. O sea, en medio de las plagas vienen de Dios, pero también los ángeles malos van a estar haciendo ¿qué cosa? Su obra destructora. Ahora, todo se vuelca sobre ¿quiénes? Sobre los que no tienen el sello de Dios. Ahora, ¿qué va a estar pasando con el pueblo de Dios? Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar desolación por todas partes. ¿Vieron lo que pasó en España? ¿Quién ustedes creen que hizo eso? Dios le dio permiso. Se han olvidado de Dios. España es un país bien incrédulo. La inmoralidad está y el Espíritu Santo se retira. No es que Dios le dice al diablo, ve y hazlo. No, es que el Espíritu Santo se retira. Y cuando se retira y el diablo no tiene quien lo refrene, nosotros no sabemos hasta dónde vamos a parar. ¿Me entienden? ¿Qué pasó ahora en Honduras? Estaba viendo lo que pasó en Honduras. En mi país, 2 huracanes, 2 terremotos. En Ucrania, una guerra que está matando miles de personas, tanto rusos como ucranianos, como de otros países que se están metiendo en la guerra. O sea, se está retirando, ¿qué cosa? La obra del Espíritu Santo. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Dice aquí, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. Se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. ¿Qué va a haber entre los hombres? Fíjense, lucha sangrienta, dice aquí. Lucha sangrienta, no se ve. Luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra. ¿Saben qué es eso? Guerras que vienen pronto. ¿De esas guerras quiénes vamos a ser culpados? Pueblo de Dios. Pero oigan, ¿qué va a pasar? El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que han recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios en medio de la crisis? Va a ser protegido por Dios, pero no se va a quedar sin ¿qué? Sin padecimiento. Porque así ha dicho Jehová, Jeremías 35 al 7, hemos oído voz de temblor y de espanto, voz y no de paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros, y cuán grande es aquel día, tanto
que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Cuando el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta, llamada el tiempo de apretura ¿de quién? De Jacob. El que Dios nos proteja en ese medio, de ese tiempo, no quiere decir que no vamos a pasar, ¿por qué? Por momentos difíciles. ¿Va a haber tiempo difícil para cuándo? ¿Para cuántos? Para todos. Quiero que hagamos una comparación aquí. Apocalipsis 16:15. ¿Quiénes tienen la Biblia con el escrito en rojo? Lo que Jesús habló en rojo. 16:15. Miren, les voy a hacer una invitación. Hagan un ojeo de la Biblia y busquen desde 16:15 para atrás hasta donde ustedes no encuentran ningún versículo en rojo que haya hablado Jesús. Fíjense, lo que está en rojo lo habló Jesús. Vamos a hacer una comparación. ¿Hasta Apocalipsis qué? ¿3 qué? Ahora vamos a leer lo que dice este Apocalipsis 16:15. Dice, he aquí, yo vengo como qué. Dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:15, ¿verdad? Esas son las palabras de Jesús. Jesús dice, bienaventurado, dichoso el que vela y guarda su qué. ¿A qué iglesia se le dijo que tenía que comprar vestiduras blancas? Fíjense, lo último que Jesús dice en Apocalipsis 13, lo repite en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 3, versículo 16 en adelante, dice, así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, esta amonestación, hermano, es para nosotros que somos la última generación. Por eso Jesús, Mateo 16, dice, bienaventurado, dichoso el que lava su ropa, el que anda vestido con mi justicia. La justicia de Cristo es lo único que va a hacer que nosotros tengamos el sello de Dios para ser protegidos de la última crisis. ¿Por qué se le dice al pueblo de Dios que tiene que tener vestiduras blancas? Ya se lo dice ¿dónde? Al comienzo de la crisis o antes de que la crisis comience, en Apocalipsis 3, a la última iglesia, la amonestación de la última iglesia, le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, Apocalipsis 3:18, para que seas rico y vestiduras blancas para que cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Antes de que comience la crisis, Jesús llama a la iglesia a que se consagre. Y antes de que se acabe el tiempo de gracia, ya Jesús le dice, dichoso el que vela y guarde su ropa, o sea, se mantenga cuidando sus ropas. Fíjense, y guarde sus ropas. ¿Por qué las guarde? Porque ya tiene que haberlas tenido puestas. Fíjate, en Apocalipsis 13 te manda a comprar, pero ya en Apocalipsis 16 te dice, tienes que cuidar lo que ya compraste. Es un periodo de ¿qué? De tiempo. El tiempo de comprar, ¿cuándo es? Ahora. Y ahora tenemos que, ¿qué cosa? Mantenernos cuidando nuestras vestiduras blancas. ¿Entendemos? Fíjense, no aparece más ningún otro texto. Cristo termina de hablar en Apocalipsis capítulo 3 y no habla más hasta Apocalipsis 16. Cuando yo vi esto dije, wow, ¿cómo es posible? Ni un texto más. Cristo no vuelve a hablar hasta que vuelve a amonestar él mismo y le dice a la iglesia, guarden la ropa porque lo que viene es terrible. Dice aquí, preguntamos, ¿cómo habrá sido evaluado nuestro carácter a la vista de Dios en este tiempo? ¿Por qué Cristo nos manda a guardar la ropa? ¿Será que nos está evaluando el carácter ahora? ¿Estará Cristo midiendo nuestro carácter? ¿Estamos preparando nuestras almas para ese gran escrutinio?
Por eso Cristo dice, bienaventurado el que, fíjense, el que vela y guarda, no el que las limpia, sino que las guarda como limpias. El plan de Dios es que el pueblo de Dios se mantenga sin ¿qué? Sin pecado. Eso es mantenerse guardado. El plan de Satanás es que caigamos y nos levantemos, nos ensuciemos y juguemos ¿con qué? Y juguemos con el pecado. El plan de Dios es que nosotros nos mantengamos ¿qué? Porque tenemos que estar sin pecado antes que se cierre la gracia. Tenemos que haber vencido el pecado. Dice aquí, estamos preparando nuestras almas para el gran escrutinio, para obtener las vestiduras blancas de un carácter puro en aquel día. No podemos ceder al pecado y a la iniquidad. No debemos ser considerados como transgresores de la gran norma de la justicia divina. Ahora es el momento de lavar el manto de justicia de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero por medio del arrepentimiento. Así estaremos de pie delante del trono de Dios, vestidos con vestiduras blancas. Hemos de lavar nuestras vestiduras y permitir que se registren nuestros nombres en el libro de ¿qué? ¿Quiénes van a ser librados? Dice Daniel. ¿Y cómo podemos tener el nombre escrito allí? Si lavamos nuestras vestiduras. Revisa tu vida de ayer, pasado, todos estos días que han pasado. ¿Cómo ha estado tu vida? ¿Se quedará tu nombre allí escrito si Cristo saliera del santuario? O junto con su salida, saldría tu nombre también del libro de la vida porque tienes pecados inconfesos, que no has obtenido victoria sobre ellos. ¿Pasaría? Si pasa eso, no vas a tener protección en el tiempo de angustia. Y cuando venga Cristo por segunda vez, después de los 1000 años, por tercera vez, te vas a dar cuenta que estás fuera de la ciudad. Hermano, esto es terrible. ¿Podemos obtener la victoria? Claro que sí. Ahora es el tiempo de ¿qué? De comprometernos. No quiero meterle miedo a nadie, pero quiero que veamos la realidad que tenemos delante de nosotros. La perspectiva que tenemos delante de los jóvenes. Tienen que preocuparse por su salvación. Personas mayores que hemos alcanzado ya cierta edad, que con la edad el mal se fortalece si no se vence. Los defectos de carácter se hacen más ¿qué? Se hacen más patentes, se hacen más duros. Jóvenes tienen que pedirle a Dios que le dé la victoria. Dice Juan, le escribo a vosotros jóvenes porque han vencido el maligno. El plan de Dios es que los jóvenes venzan ¿qué? El maligno. Que obtengamos victoria sobre el pecado. Que que nos mantengamos sin mancha delante de Dios. Que cambiemos nuestros planes, que nos comprometamos. Delante de nosotros hay una gran hay una gran crisis, pero también una gran victoria, hay una gran perspectiva, si somos fieles. Una gran herencia. Dice aquí, Él nos dice, ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Cuándo va a calentar el sol 7 veces? Las plagas. ¿Cuándo va a haber hambre? Plaga y tiempo de angustia. Pero si tenemos el carácter y nuestro nombre está escrito allí, nada va a pasar. Ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjuagará toda lágrima de ¿quién? ¿Cuándo vamos a llorar? Tiempo de angustia, vamos a llorar. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia de toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a las exigencias populares y la convertirá en objeto de execración universal. O sea, la perspectiva de que no me voy a someter al domingo, ¿a cuánto le gusta caerle bien a todo el mundo? Esa no es la perspectiva que hay para nosotros. Vamos a ser vistos como racistas, odiadores, terroristas. La perspectiva que hay para el pueblo de Dios en lo que Satanás nos va a convertir no es una perspectiva buena.
para el mundo, pero para Dios, ¿cómo va a ser? Una maravilla. Porque Dios va a poner su sello sobre nosotros. Y hay que estar dispuesto a ¿qué? A lo que sea por mantenerse de parte de ¿quién? De Dios. ¿Tienen sueños? ¿Se están durmiendo? Quiera Dios, hermano, que no nos durmamos. Hermano, esto que estamos presentando, yo le pido a Dios que cada vez que tengo que presentar algo me ayude a ver cómo despertamos la mente de los hermanos. Delante de nosotros hay una terrible crisis. Los jóvenes, los niños, ¿cómo se están preparando? Dice aquí, se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. ¿Por qué? Porque van a decir que todos los juicios que están cayendo es porque nosotros no queremos guardar ¿qué día? El día de la bestia, el domingo del papado. Y que los juicios están viniendo, ¿por qué? Porque nosotros no nos sometemos a la voz de la mayoría. Estos argumentos parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. ¿En qué país va a fallar eso? En ninguno. Donde tú te vayas, lo que tienes que tener, ¿qué cosa es? El sello de Dios. No, en el campo no nos va a coger eso, allá también nos va a coger eso. Que el motivo de irnos al campo sea el motivo que Dios deje esa su palabra. ¿Entendemos? Que no sea escondernos. Si es escondernos, no es el motivo correcto. Tenemos que ir al campo, tenemos que prepararnos para salir al campo y hagamos arreglo, hermano, porque Estados Unidos, en la ciudad no se va a poder vivir. El pueblo de Dios va a ser perseguido y va a ser llevado ¿dónde? Contra las cuerdas a la máxima expresión. Y haber ido para el campo nos va a dar ciertas libertades por algún tiempo. Pero al final, la crisis va a ser para todos. ¿Entendemos? La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, representa la prueba por la cual pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición de su padre, que intentaba dar a Saúl, Jacob había huido para salvar su vida y atemorizado por la amenaza de muerte que profería su hermano. Génesis 32, 24, vamos a leerlo. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud hoy? Génesis 32. $24 al 30. Dice aquí. Así quedó Jacob solo. ¿Cómo quedó Jacob? ¿Cómo vamos a estar nosotros? No nos vamos a salvar en grupo. Nos vamos a salvar ¿cómo? Por eso es importante sembrar la semilla del evangelio en cada persona, en cada hijo, en cada joven. Dice aquí, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba ¿qué? El alba. ¿Qué cosa es rayar el alba? El pueblo dio el tiempo de angustia. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. ¿Cuál es el amanecer? La segunda venida de Cristo. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob.
mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no dirás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y le has ¿qué? Y le has vencido. El pastor predicó el sábado pasado que Dios nos va a poner un nombre nuevo, Jehová, justicia nuestra. Los que obtengan la victoria, ese es el nombre que van a tener. Dice la Biblia que Dios le dará una piedrecita blanca a cada uno y le dará ¿qué? Un nombre nuevo. Yo no sé qué quiere decir mi nombre, pero Dios me va a dar un nombre ¿qué? Nuevo. Después de haber y ahora quiero que analicemos esto que voy a leer. Es un poco largo, pero por favor, analicémoslo bien. Nos quedan 10 minutos. Después de haber despedido a su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado. Número 1, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué debemos estar nosotros haciendo hoy? Cristo está en el santuario para quitar ¿qué? Y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él. Aunque nosotros no nos merezcamos, ¿cuántas bondades Dios ha tenido para con nosotros hasta aquí? Hermano, conocer este mensaje, estar aquí, escuchar este mensaje, saber lo que viene, tener la oportunidad de prepararnos y tener a Cristo en el santuario para limpiar nuestro pecado y preparar nuestro carácter para estar en el reino de los cielos, eso debería ser motivo de ¿qué? De agradecimiento. Pero también podemos enumerar cuántas cosas materiales Dios nos ha dado. ¿Cómo le había dado a quién? Jacob salió pobre y ahora regresaba ¿cómo? Con 77 personas y rico. Ahora él dice, oye, yo me doy cuenta de que Dios me bendijo. A la vez que humillándose profundamente invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y la promesa que le fueran hechas a él mismo en su visión en Betel y en tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida y ahora todo está ¿en qué? En peligro. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto una mano se apoya en su hombro. Se le figura que es un enemigo que va a matarle y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural. Al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae, impotente, tembloroso y suplicante. Esa debe ser nuestra condición. Impotente. ¿Quién puede con el pecado? ¿Hemos llorado por nuestro pecado? ¿Nos hemos arrepentido de nuestros pecados? ¿De lo que hacemos donde nadie nos ve? ¿De lo que hacemos que pensamos que nadie lo sabe? ¿Del pecado que no queremos que se entere mami, papi, o mi hermano, o mi hermana, o mi hijo, o mi sobrino, o mi hermano de iglesia? Eso fue lo que le pasó a Jacob. Cae impotente, tembloroso y suplicante sobre el cuello de su misterioso antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha estado luchando. Qué tremendo, ¿eh? Cristo mismo está allí luchando con quién. Y Cristo venía a bendecirlo y él pensaba que venía ¿qué? A destruirlo. Cuando Cristo llega a nuestra vida y quiere sacar la basura que hay, pensamos que nos quiere destruir. Cuando nos amonestan a que cambiamos la vida, pensamos que los hermanos se están metiendo en nuestra vida y que quieren destruirnos. Y cuando lo que está haciendo Cristo es tratando de sacar de nosotros ¿qué? La basura que nos va a impedir entrar en el cielo. Pero Satanás ha confundido nuestra mente muchas veces. Y nos hace llamar bueno a lo malo y malo a lo ¿qué? A lo bueno. Dice aquí, aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades. ¿Qué perplejidades tenía Jacob? Dios estará conmigo. Dios no estará conmigo. Dios me habrá perdonado. Dios no me habrá perdonado. ¿Cuánto tenemos esa perplejidad? ¿Cuánto nos preguntamos de vez en cuando, mi arrepentimiento será sincero?
¿Yo estaré siendo sincero con Dios? Nunca le ha pasado, a mí me ha pasado. Y me justifico y vuelvo para adelante y para atrás. Y hermano, si tuviéramos la seguridad que Dios nos ha perdonado, cuán feliz seríamos, ¿verdad? Pero hay veces que Satanás te dice, es por gusto pelear, si tú estás perdido. Es por gusto lo que estás haciendo. A ese estado quiere Satanás constantemente llevarnos. ¿Para qué? Para que no veamos en Dios un Dios amoroso y dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de pecado. Porque el plan de Satanás es desfigurar el carácter de Dios. A Jacob le pasó lo mismo. A nosotros nos está pasando lo mismo a muchos. Pero tenemos que confiar en el poder de ¿quién? De Dios. En su misericordia y en que Cristo, aun siendo nosotros pecadores, vino a este mundo ¿para qué? Para salvarnos. Dice aquí, y angustiado a causa de su pecado, durante mucho tiempo había sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado. Ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le insta, suéltame que ya raya el alba. Pero el patriarca exclama, no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia la de Jacob. Si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo o la presunción, Jacob hubiese caído muerto. Pero lo que se las inspiraba era más bien la seguridad del que confiesa su flaqueza y su indignidad. Y sin embargo, confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. ¿Tenemos esa confianza en nosotros? Luchó con el ángel y prevaleció. Osea 2:4. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador, sujeto al error, prevaleció sobre la majestad del cielo. Dios tiene algo que no puede cambiar. Nunca Dios desprecia a alguien contrito y arrepentido. Eso es una buena noticia para el tiempo que estamos viviendo. Nunca. Si tú vas arrepentido a Dios, Satanás cuando peca te hace creer de que tú no tienes esperanza. De que lo que ahora cometiste, sí, ni Dios te lo va a perdonar. Eso es falso. ¿Entendemos? Eso es falso. Mientras Cristo está en el lugar santísimo, tú tienes esperanza. Se aferró tembloroso a la promesa de Dios. El amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y con estímulo para que otros imiten su ejemplo, se le cambió el nombre. ¿Para qué se hizo esto? Para que tú y yo siguiéramos su ejemplo. Y en lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería en la lucha con los hombres. Ya no temía arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Qué bonito. ¿Tendrá Dios su escudo alrededor de nosotros cuando llegue el tiempo de angustia? Nos habremos arrepentido, habremos humillado nuestra alma y habremos buscado a Dios y Dios nos habrá perdonado. Satanás había acusado a Jacob delante de los ángeles de Dios y pretendía tener derecho a destruirle por causa de sus pecados. Había inducido a Esaú a que marchara contra él. Lo mismo los impíos va a hacer contra nosotros cuando Dios le quite el freno. Durante la larga noche de la lucha del patriarca, Satanás procuró embargarle con el sentimiento de culpabilidad para desanimarlo. Cuando pecamos, el diablo viene con nosotros y ¿qué? Y nos dice que ya no hay esperanza y nos dice, no, tú puedes orar. Cuando más debemos ir de rodillas es cuando más mal estamos. Cuando más lo necesitamos. Satanás trabajó en la mente de ¿quién? De Jacob. Le dijo, no, tú no puedes. ¿Cómo tú vas a ir allí? La mente es la capital ¿de qué? Del alma. La capital del cuerpo. Satanás trata de controlar la mente poniéndonos la idea de ¿qué? De que ni Dios nos va a perdonar.
Pero Dios lo que quiere que vayamos a él y estemos a cuenta. Dice aquí, Jacob fue casi impulsado de la desesperación. Jacob fue empujado casi a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado. El pecado de Jacob fue grande, ¿sí o no? Engañó a su papá, engañó a su hermano, le mintió, tomó el lugar que no tenía que tomar. Tuvo que salir huyendo para que el hermano no lo matara. No vio más a su papá, no vio más a su mamá. Ahora apelaba a la misericordia de ¿quién? No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía hasta que prevaleció. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de la primogenitura, Dios no había escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, ¿cuándo tenemos que confesar los pecados? ¿Cuándo tenemos que apartarnos del pecado? ¿Cuándo tenemos que obtener la victoria sobre el pecado? Ahora contamos con Cristo en el santuario, que no nos dé vergüenza ir a Él. Que no sentamos la acusación del diablo. Ahora podemos ir ¿a quién? A Cristo. Cristo nos está esperando. Cristo te está esperando. Dice aquí, si el pueblo de Dios conservara pecado en ese tiempo, así el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecado aún inconfeso cuando lo atormente el temor y la angustia, en el tiempo de angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podrían tener confianza para rogar a Dios que los librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tienen de su indignidad, el pueblo de Dios no tendrá culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. Amén. Engaño terrible en el tiempo de angustia. Otro engaño que va a haber en el tiempo de angustia. Satanás imitará la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Mateo 24 al 27 y 31 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escondidos, aún a los escogidos, perdón. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así que si os dicen, mirad, está aquí en el desierto, o no salgáis, o mirad, está en la habitación, no es interiores, no lo creáis. El acto capital del que coronará el gran drama de engaño será que el mismo Satanás se dará ¿por quién? Por Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de su esperanza. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso y de un brillo deslumbrante, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis 1 al 13 al 15. La gloria que los rodea superará cuanto haya visto los ojos de los mortales. ¿Tenemos que prepararnos para eso? La gloria de Satanás con que va a venir, por eso yo lo quise incluir aquí, esto va a ser un engaño terrible. Muchos van a decir, es Cristo. Van a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y procura y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, un tono amable y compasivo. Fíjense, en tono amable y compasivo.
No todo tono amable de Dios. El tono de Satanás es amable y compasivo, o sea, anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura la dolencia del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber cambiado o mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles. ¿Será terrible la crisis? Ustedes saben que aparezca Cristo con una gloria que deslumbra, todo el mundo se arrodilla delante de él y diga: los que guardan el sábado son los culpables de todo esto. Si los eliminamos, Dios bendice la tierra otra vez. Hermano, la perspectiva que tenemos delante, pero el pueblo de Dios no se extraviará, dice la hermana White. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Quiera Dios que nosotros tengamos la Biblia por principio. Su bendición va dirigida a los que adoraran a la bestia y a su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin ¿qué? Sin mezcla. Las plagas de parte de Dios en el tiempo de angustia. Les cogí un tiempo. En el tiempo de angustia las plagas también van a estar cayendo. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios. Sin mezcla la ira de Dios de las que son amenazados, los que adoran a la bestia, a su imagen y reciben su marca. Las plagas cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por librar a Israel, fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación del pueblo de Dios. O sea, en el tiempo de angustia también van a estar cayendo las plagas. Vamos a cruzar eso. Y quiero terminar con esta nota. Dice: protegerá Dios a sus santos en todo tiempo. Y esto es una buena noticia. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimiento, pero aunque perseguido y acongojado por las pruebas que van a pasar, aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó a Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. ¿A quién no abandonará Dios? A sus abnegados hijos. A los cómodos hijos no van a estar allí. A los indiferentes hoy no van a estar allí. No van a contar con su protección. Dice aquí que Dios va a proteger ¿a quiénes? A sus abnegados hijos. No dice a todos los que se dicen ser hijos, sino ¿qué cosa es abnegado? ¿Quién es un abnegado? Alguien comprometido, alguien que se sacrifica, alguien que se compromete. En el que cuenta los cabellos de su cabeza, cuidará de ellos y los atenderá en tiempo de hambruna. Mientras los malvados estén muriendo de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Los ángeles cuidarán a los justos de las plagas y de los malos hombres y van a suplir sus ¿qué? Sus necesidades. Escrito está: del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán justas, ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo Jehová les escucharé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Quiera Dios, hermano, que nosotros seamos de esos. ¿Podemos ser de eso? ¿Cuántos creen que podemos ser de eso? Amén. Jóvenes, ¿ustedes creen que pueden ser de esos, que se van a ser protegidos? Yo creo que sí. Todo depende en qué hacemos cuando, qué hacemos hoy. Quiera Dios, hermano, que seamos del pueblo de Dios. Quiera Dios, hermano, que seamos de esos abnegados hijos y cuando Cristo venga, poderle dar la bienvenida. Porque hayamos pasado por el tiempo de angustia con la protección de ¿quién?
de Dios y de sus ángeles. Todo el que pueda ponerse de rodillas, vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos darte gracias, Padre, porque nos ha dado la oportunidad de escuchar tu palabra y ha dejado escrito para nosotros estas amonestaciones, estas advertencias y también la promesa, mi Dios, de tu protección. Ayúdanos para ser pueblo, Señor. Ayúdanos para ser parte de tu pueblo. Ayúdanos para preparar nuestras almas por la humillación, la abnegación, la sumisión a tu palabra, el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados, la victoria sobre el pecado y que podamos vivir, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad. Para nosotros es imposible como seres humanos. Muchas veces miramos, vemos nuestras debilidades y nos desalentamos. Pero te rogamos, Señor, que como Jacob tengamos el único propósito de glorificar, honrar tu nombre y obedecer tu palabra. Y serte fieles, no por el premio que tú nos ofreces, sino por amor a ti y a lo que tú representas, mi Dios, que eres nuestro Creador. Eres nuestro Padre, quien nos compró con sangre, enviando a tu Hijo, que sin pecado estuvo dispuesto a morir por nosotros. Rogamos que tú nos bendigas de regreso a nuestros hogares, también los que vamos a participar del almuerzo, que tú bendigas esos alimentos que se han preparado, y como lo tenemos hoy, que lo podamos tener siempre, Señor, aún en el tiempo de angustia, que nuestra fe no falte y que tú también allí puedas suplirnos, mi Dios, tanto de protección como de alimento necesario para poder verte en gloria cuando vengas a las nubes de los cielos. Quédate con nosotros ahora y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.